trombosis venosa profunda, YAM y ACV. YAM es infarto de miocardio. Todas esas patologías que involucran la formación de un coágulo intravascular. Ya un coágulo que se forma en el sistema sanguíneo y obstruye un órgano vital como es el cerebro o el corazón. Bueno. Y ahora tenemos también una trombofilia, que es una patología que involucra un coágulo formado dentro del vaso sanguíneo causado por autoanticuerpos. O sea que es una enfermedad autoinmune. Se producen anticuerpos. Una enfermedad autoinmune es una patología donde los anticuerpos propios, el propio sistema inmune, atacan estructuras del mismo organismo. Eso es autoinmune. Entonces, en el SAF o síndrome antifosfolipídico tenemos 3 tipos de anticuerpos que atacan nuestras propias estructuras. ¿Y qué estructuras son esas? Son los fosfolípidos. Ustedes saben que habíamos dicho que para que se produzca la coagulación necesitamos plaquetas, factores de coagulación, calcio y fosfolípidos. Entonces, en el SAF, esos fosfolípidos son atacados por estos anticuerpos y desencadenan una inflamación y por lo tanto se activa el sistema de coagulación produciendo coágulos. Entonces, estas personas que tienen estos anticuerpos siempre están en riesgo de sufrir una ACV, un infarto, una trombosis venosa, un tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Incluso puede existir una falla multiorgánica. Y lo peor de todo es que en las mujeres es una causa recurrente de abortos espontáneos o de muertes fetales. Entonces, no se conoce la causa de por qué existen estos anticuerpos. Puede ser algo heredado o puede ser algo que se desencadena a causa de otra patología existente o de una infección viral o de cualquier tipo de infección, o puede ser que haya otra enfermedad autoinmune como el lupus y entonces también esté asociado a la existencia de estos anticuerpos de SAF. En el lupus nosotros tenemos anticuerpos contra cualquier estructura del cuerpo. O sea, por ejemplo, un hipotiroidismo autoinmune, nosotros sabemos que los anticuerpos son contra la tiroides. En el SAF, los anticuerpos son contra los fosfolípidos. En el lupus hay anticuerpos que pueden reaccionar contra cualquier estructura. No hay una determinada estructura, sino que pueden pueden actuar contra el riñón, contra el corazón, etc. Las personas con lupus siempre tienen estos anticuerpos contra muchas estructuras del cuerpo. Entonces, es común que cuando tengo lupus puedo tener un SAF. Pero no es una única causa. No se conoce todavía cuál es la causa de que muchas personas puedan tener un SAF. Bueno, el SAF siempre afecta más a las mujeres que a los hombres. Siempre se conocen entre la edad de 30 y 40 años porque estos anticuerpos se detectan una vez que ya se ha producido una patología trombótica. Una vez que se produzca una ACV, un infarto, una trombosis venosa, una muerte fetal, un aborto espontáneo, recién se estudia. O sea, antes una persona puede vivir toda la vida con estos anticuerpos y no saber que los tiene, o
una vez que se desencadena un evento trombótico, va al médico y entonces el médico manda a estudiar esto y puede ser que ahí sea evidente que existen estos anticuerpos. Pero ya el laboratorio los detecta cuando ya se ha producido la patología y no antes, ¿me entienden? Entonces eso es algo adverso, digamos. Como les dije, puede tener un componente genético, todavía no se sabe la causa de por qué existen estos anticuerpos. Pueden causar, como les dije, cualquier tipo de evento trombótico de los que ya estudiamos. Pueden causar un tromboembolismo pulmonar, donde el coágulo formado obstruye una arteria o vena pulmonar y entonces la falla del pulmón. Incluso si no se aplica un tratamiento inmediato, se puede tener lo que es un SAF catastrófico, que puede causar la muerte o la amputación de un miembro o la falla y la pérdida de algún órgano vital, por ejemplo, un ojo o los dos ojos, causa de amputación de miembro, porque se producen múltiples coágulos dentro del vaso sanguíneo y entonces lleva a la falla de muchos, de uno o más órganos, o si es en un miembro, la amputación de ese miembro o incluso la muerte. Así que es bastante, si no implica tratamiento, si no se aplica un tratamiento inmediato, puede llevar a la muerte. Y en el embarazo lleva a la muerte fetal. ¿Qué es lo que pasa en el embarazo? Esos anticuerpos atacan, producen un coágulo que obstruye la placenta. La placenta es la comunicación feto-materna. Si es la madre, por medio de la placenta, lleva sangre y esa sangre lleva el oxígeno y los nutrientes para un bebé que está en un ambiente y que no respira todavía aire. ¿Sí? El bebé está en medio líquido y su único medio, fuente de oxígeno es la sangre de la madre y su único medio de forma de nutrirse es la sangre de la madre. O sea que si hay una obstrucción en la arteria de la placenta, no hay circulación, o sea, no hay sangre de la madre que pueda llegar al niño y entonces el niño va, o sea, el bebé se va desarrollando con bajo peso o tiene malformaciones o incluso puede morir y entonces cuando la mujer está embarazada y se produce la muerte del feto, se produce un aborto, ¿sí? Porque el cuerpo tiende a expulsar ese tejido muerto, digamos. Entonces se produce un aborto espontáneo. Y si no se aplica tratamiento, ese aborto va a ser una y otra vez y todos los embarazos van a fallar. No va a llegar a término nunca si no se aplica un tratamiento. Con el tratamiento sí se puede llegar a término una vez que ya se ha detectado que la causa son estos anticuerpos. ¿Sí? La mujer durante todo el embarazo se inyecta heparina 1 o 2 veces por día y llega a término y puede tener múltiples embarazos de 40 semanas y con niños sanos. Pero, como les dije, una vez que se ha producido un aborto, recién se pueden estudiar los anticuerpos y recién se puede detectar el SAF, pero ya después del evento, digamos, traumático, porque obviamente no es algo lindo. Bueno, esto ya les dije. Las causas son 3 tipos de anticuerpos que los estudian por el laboratorio. Esos anticuerpos se llaman anticuerpos antifosfolípidos porque atacan a los fosfolípidos que pueden ser de la membrana plaquetaria o pueden ser fosfolípidos de todas las membranas de todas las células del cuerpo son de fosfolípidos, ¿no es cierto? Entonces pueden atacar a cualquier membrana, incluso a las membranas de las plaquetas, que es donde las plaquetas son las primeras que formaban el coágulo primario, entonces ya ahí se produce un coágulo y es lo que causa el SAF.
Bueno, las causas, no se conoce una causa principal, pero hay factores de riesgo, y los factores de riesgo son los mismos que hemos estudiado para todas las enfermedades: la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación, el tabaquismo, exceso de fármacos, exceso de drogas. Y aquí también tenemos anticonceptivos orales, que pueden ser causas de SAF en la mujer, cirugías y reposo prolongado, que sería lo mismo que sedentarismo, digamos. Todo eso puede desencadenar el SAF, digamos. Entonces, en el laboratorio, una vez que se ha producido el evento hay que esperar un tiempo, entre 12 semanas, supongamos, aproximadamente 12 semanas, y recién estudiar los anticuerpos. Se estudia en el suero, de los pacientes, y esos anticuerpos se llaman, son tres. Tenemos el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina y la antiglicoproteína 1. Esos tres anticuerpos se buscan en el suero de los pacientes. Una vez que han sido dados de alta, no se puede estudiar mientras están hospitalizados o mientras están en tratamiento. Entonces, una vez que le han dado el alta y todo su organismo se recompuso, supongamos que hubo un aborto, entonces hay que esperar que la mujer se recomponga todo su organismo y comience de nuevo sus ciclos normales. Por supuesto que hay que suspender el anticonceptivo o suspender cualquier tipo de tratamiento con anticoagulantes, aspirina, todo eso, ¿no? Y recién se pueden estudiar estos anticuerpos en el suero. Y hay que repetirlo 2 veces, o sea, hay que estudiarlo a las 12 semanas después del evento, y después dejar pasar 12 semanas más y volver a hacer la prueba. O sea que el tratamiento lleva un tiempo y es bastante engorroso. Pero una vez que se detectan, se puede aplicar un tratamiento, el diagnóstico es ese que lleva tiempo, ¿no? Una vez detectado y una vez diagnosticado, se puede hacer el tratamiento, y en el caso de la mujer que quiere tener un niño sano, puede continuar los embarazos. Y en el caso de algún hombre que haya tenido una trombosis venosa, un ACV o algún evento de esos, también tienen que hacer el tratamiento, tienen que tomar anticoagulantes orales por mucho tiempo, son años que van a estar, y siempre tener las mismas precauciones para su vida que todos los pacientes que están anticoagulados. O sea que eso incluye la nutrición y el estilo de vida, no realizar deportes extremos, tratar de tener menos situaciones de estrés y todo eso que puede llevar a la formación de trombos siempre, ¿no es cierto? Entonces hay que tener siempre precauciones para la vida de un paciente anticoagulado. Bueno, ya les dije, la heparina es el tratamiento para llevar el embarazo, y también la heparina siempre es la primera línea de tratamiento para cualquier evento que involucre un trombo. Incluso a veces es la heparina y también la aspirina, que es un antiagregante plaquetario. Bueno. Entonces, el SAF es un síndrome donde existen 3 tipos de anticuerpos, que son los que les dije: el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina y la antibeta-glicoproteína 1, que actúan contra los fosfolípidos, y eso desencadena la formación de coágulos, que pueden llevar a cualquier evento trombótico. Y lo más peligroso es, y esos eventos trombóticos pueden llevar a la muerte de la misma persona, y en el caso de mujeres a la muerte fetal, ¿no es cierto? Y ser causa de abortos recurrentes. Entonces hoy en día
Esto está, digamos, está descubierto, es nuevo y relativamente nuevo y se sigue estudiando siempre y bueno, hasta llegar a siempre a obtener mejor calidad de tratamiento, ¿no es cierto? Y sobre todo de prevenir, porque como les dije, lamentablemente y se detectan una vez que ya hubo una patología, digamos. Entonces, una vez que ya se ha producido un aborto, una vez que ya se ha producido una trombosis, recién se estudian. Lo ideal sería detectarlos antes de que, y para prevenir eso, ¿no es cierto? Evitar. Bueno, ¿estamos? Entonces el SAF sería el último tema de trombofilia, o sea, de donde hay un evento causado por un coágulo patológico dentro de la arteria o de las venas, ¿no es cierto? Y ahora pasamos al otro extremo, que serían los síndromes hemorrágicos, o sea, que hay sangrados, donde el sistema de hemostasia no puede, digamos, siempre habíamos dicho que una de las funciones de la hemostasia es detener el sangrado. Bueno, cuando hay un síndrome hemorrágico, el sistema de hemostasia no puede detener el sangrado porque le falta un componente, ya sea un factor de coagulación o hay un factor de coagulación defectuoso, o las plaquetas están en bajo número o hay plaquetas defectuosas. Entonces todo eso me causa una hemorragia y una pérdida de sangre incontrolable, ¿no es cierto? Una de esas causas de sangrado es la plaquetopenia. Habíamos dicho que el valor de plaquetas es de 150 a 400 por día a la 9 por litro de sangre, ¿sí? Entonces, si yo tengo una plaquetopenia, quiero decir que tengo menos de 150 plaquetas. Entonces, no es lo mismo tener 100 plaquetas que tener 80 plaquetas, que tener 50 o que tener 20. Cuando tengo 20.000 plaquetas, siempre hay un riesgo muy grande de tener sangrados, ¿sí? Y me refiero a hemorragias digestivas o gingivorragias. Gingivorragia es sangrado de encías. Epistaxis es sangrado de nariz. ¿Cuál es lo que decía, profe? Gingivorragia. Por ahí está escrito. ¿Y el de la nariz cómo es? Epistaxis. Por ahí está en la... creo que el último. Y bueno, hemorragias digestivas, donde hay un sangrado por vías digestivas, entonces esos son más difíciles de controlar. Pero ya me olvidé qué estaba por decirle. Bueno, entonces, cuando tengo 20.000 plaquetas, generalmente se hacen transfusiones de plaquetas para evitar la hemorragia. Porque una vez que se desencadena una hemorragia es muy difícil de controlarla, ¿sí? No es que lleva mucho tiempo y a veces el tratamiento falla y la persona puede llevar a la muerte por hemorragia justamente. Entonces hay que prevenir, digamos, que se desencadene una hemorragia. Entonces cuando hay 20.000 plaquetas, que es un número muy muy bajo de plaquetas, se hace una transfusión de plaquetas. Ustedes saben que cuando se va a donar sangre, ¿sí? Se dividen todos los componentes, se dividen los glóbulos rojos en una bolsa, las plaquetas en otra bolsa y el plasma en otra bolsa. Entonces esa bolsa de plaquetas, solo de plaquetas, es lo que se transfunde. Y la bolsa de glóbulos rojos se transfunde a personas que tienen anemia. Entonces, para evitar las hemorragias, cuando tienen 20.000 plaquetas o menos, se hace una transfusión. Bueno, ¿cuáles son las causas de las plaquetopenias? Ustedes saben que las plaquetas se producen en médula ósea y hay una célula que es la célula madre de plaquetas, que es el megacariocito. Entonces puede ser que a veces no se produzca ese número normal de plaquetas, porque hay algo en la médula que está impidiendo que se formen las plaquetas.
Y eso puede ser congénito, o sea, pueden ser todas las causas que están ahí. En la diapositiva 2 tengo una falla medular que puede ser por una aplasia medular, una púrpura amegacariocítica, una anemia de Fanconi. Todas esas son enfermedades congénitas donde ya se nace con eso. Ya los niños nacen sin megacariocitos, por ejemplo. Entonces nunca van a producir plaquetas. ¿Eso puede ser hemofilia? No, hemofilia es la próxima clase. Ah, bueno. Entonces, no es necesario que sepan todas estas enfermedades, pero yo se las tengo que decir que hay una falla en la médula por causa de estas patologías. O puede ser que haya una quimioterapia o un agente físico o un agente químico que destruye los megacariocitos. Todos esos plaguicidas y personas que están con contacto de plaguicidas, de agentes químicos fuertes, pueden destruir las células progenitoras de la médula ósea. Entonces, agentes químicos fuertes o agentes físicos como radiaciones UV, pueden destruir las células madres de la médula. Y también se pueden producir metástasis de tumores, leucemias y todo lo que sea una infiltración de la médula que produce una falla del megacariocito y una plaquetopenia periférica. También puede ser que la médula produce las plaquetas, pero se destruyen en el sistema venoso o arterial, o sea, se destruyen periféricamente. Y eso puede ser por infecciones bacterianas, infecciones virales, puede ser por algún agente mecánico que esté en el vaso sanguíneo como una válvula, una prótesis o algo que cause la destrucción de esas plaquetas. Por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico, que es una infección bacteriana, ¿sí? Que se produce en los niños por comer carne mal contaminada, que está mal cocida, digamos. Entonces, eso es una causa muy frecuente de plaquetopenia en los niños, donde hay una destrucción periférica a causa de las toxinas de la bacteria de las plaquetas. Y puede ser que haya una destrucción inmune, o sea que vamos a la misma causa del SAF, donde hay anticuerpos que se producen y atacan las plaquetas. Esos anticuerpos generalmente vienen de infecciones virales viejas, o sea, infecciones virales en la niñez que pueden ser el sarampión, la viruela o el COVID, etcétera, donde se han formado anticuerpos contra esos virus para combatirlos, digamos, lo cual sería normal. Pero en algún momento esos anticuerpos atacan también las estructuras de las plaquetas y las destruyen, ¿sí? Las destruyen y no hay más plaquetas, ¿ya? Entonces, eso sería la púrpura trombocitopénica inmune, donde yo tengo recuentos plaquetarios muy bajos y siempre están en riesgo de hemorragias. Y por más de que se hagan transfusiones de plaquetas, no va a solucionar el tema porque se van a destruir. Porque si yo le pongo más plaquetas y tengo todavía esos anticuerpos circulantes, también destruyen a las plaquetas externas, digamos, que yo les pongo de la transfusión. Entonces, el tratamiento para esa púrpura sería tratar de neutralizar esos anticuerpos con corticoides o antiinflamatorios y otros agentes que se unen a los anticuerpos y entonces los quedan ahí neutralizados y ya no pueden atacar las plaquetas. Bueno, a veces esta púrpura trombocitopénica inmune, que se produce más bien en niños, es reversible y a veces no. O sea que hay veces que ya quedan toda la vida con esa patología y a veces se puede revertir. Pero son riesgosas. Entonces siempre están en riesgo de hemorragias. Bueno, también puede ser que esa trombocitopenia sea heredada, o sea que ya se nace con esa patología de plaquetas, que son todos esos síndromes que están ahí en la diapositiva 6, que no lo tienen que saber,
pero que yo se los tengo que poner ahí que existen. Y que hay muchos pacientes, muchos niños que ya conviven con ese síndrome, que son el Raynaud-Sulier, Wiskott-Aldrich, Chidiac-Higashi, todos esos son enfermedades congénitas donde ya está afectada la médula ósea o hay una destrucción periférica de plaquetas y siempre están en constantes transfusiones y tratamientos. Bueno, en la diapositiva 7 tienen el mecanismo de cómo los anticuerpos se pegan a las plaquetas y causan su destrucción inmune. En la diapositiva 8 tienen ahí un megacariocito, que lo que pasa es que en la púrpura trombocitopénica inmune, el megacariocito produce más y más plaquetas porque trata de compensar la plaquetopenia periférica. Entonces él produce más plaquetas y todas las plaquetas que salen a circulación son destruidas, o sea que tampoco es una solución. Bueno. Y ahí están las manifestaciones clínicas que le dije, que es la epistaxis, hematomas, gingivorragias. Los hematomas son esas zonas púrpuras, ¿ves? Por eso se llama púrpura. Esas regiones moradas o púrpuras en los miembros son grandes, digamos, y aparecen espontáneamente, o sea, y no es que cuando yo me golpeo, sí, se me pone morado y con el tiempo desaparece, eso es normal. Pero en este caso, en estos niños con púrpura, esas zonas, esos hematomas aparecen espontáneamente, sin que se haya producido un golpe. O sea, aparecen así de la nada, espontáneo. También aparecen las petequias, que son los puntos rojos, los hematomas, la equimosis, que son zonas muy grandes, por ejemplo en toda la espalda sí se pone morada. Y en el laboratorio realizo un recuento de plaquetas a partir de qué muestra. Del hemograma. Del hemograma, entonces la sangre conecta para hacer, y sí o sí tengo que hacer un froti para ver esas plaquetas y estimarlas de froti y ver si realmente hay un recuento plaquetario bajo o si es una mala toma de muestra. Bueno. También se hacen de todo tipo de estudios virales como hepatitis, HIV y todos los virus que puedan estar relacionados. En algunos casos se llega a hacer una punción de médula ósea para ver esos megacariocitos. La punción de médula ósea la hace el médico porque es como una biopsia, es un invasivo, porque es una aguja, hay que anestesiar la zona y es una aguja de tamaño considerable. O sea que de la aguja que usamos para sacar sangre debe tener un tamaño mucho mayor, 10 veces más, no sé. Es una aguja grande y entonces se hace una punción hasta llegar hasta el hueso. En la zona de la cadera, sí, por el hueso de la cadera es el más grande, digamos, para obtener muestra, entonces se punza hasta llegar al hueso y se aspira la médula ósea. Y eso se demanda estudiar. Y bueno, lo mismo que para todas las patologías, hay que tener en cuenta que con la púrpura tenemos que tener un estilo de vida donde no podemos realizar deportes extremos, evitar los accidentes, evitar golpes y evitar todo efecto mecánico que me lleve a una hemorragia, ¿no es cierto? Siempre estar en constante riesgo de hemorragia. El tratamiento son corticoides, inmunosupresores, y acá para la púrpura trombocitopénica inmune no podemos realizar transfusiones, por lo que les dije. Si yo le pongo más plaquetas, también se destruyen. O sea que la transfusión no es una solución. Esplenectomía es cuando también el vaso es un órgano, quiero que le decía a los chicos de recién, el vaso es el órgano, es como una esponja que limpia todas las impurezas de la sangre. Entonces limpia de bacterias, de virus, de células viejas y remueve todas las células que ya va a sacar de circulación.
Y entonces también el vaso, como estas plaquetas vienen con los anticuerpos pegados, también causa la destrucción de las plaquetas. Entonces a veces sacan el órgano, o sea, es una esplenectomía, es sacar el vaso. Y para disminuir la destrucción de las plaquetas. Puede ser eso ya lo considera el médico, si lo quiere realizar o no. Se puede vivir sin el vaso, sí. Pero bueno, es como tener un órgano menos que estaba realizando una función, digamos, o sea que, bueno. Nada más. ¿Tiene la hoja de asistencia? No, entonces, tenemos una última clase el miércoles que viene. Escuchen, el jueves 14 sería la última clase, que sería hemofilia, es corto, y después el 21 sería el parcial y el 28 la recuperación. ¿Cuándo es el partido? El 21 y el 28 la recuperación. Y ahí entraría todo lo que vimos Desde el primer parcial. Sería el sistema fibrinolytítico, todas las patologías. Inhibidores, heparina. Bueno, todo lo que vimos después del primer parcial.